Saludos amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto. El día de hoy se ha realizado un foro para discutir la temática del Esequibo. Vamos a conversar con el diputado Williams Dávila, quien es presidente de la Comisión Mixta del Esequibo y la isla de Anacoco en la Asamblea Nacional. Vamos a conversar con él entonces con respecto a este tema y conocer un poco más sobre el foro. ¿Establece el Acuerdo de Ginebra del año 1963? Bueno, yo pienso lo primero que debe hacer el gobierno es que tenga coraje nacionalista para defender la soberanía, lo que no ha podido hacer, y por culpa de esa actitud dubitativa y de esa conducta que no ha tenido el valor de defender el legado incluso de Simón Bolívar, nosotros estamos en la Corte Internacional de Justicia por una demanda que introdujo Guyana. Pero es bueno dejar aquí claro, y fue una de las conclusiones de este foro, una vez más, la no judicialización de la controversia. Nosotros no vamos a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ni mucho menos cualquier resultado que ahí se produzca. Yo pienso que lo importante en este momento es que se convoque el país nacional, crear un frente nacional en defensa del Esequibo y sobre todo de la fachada atlántica, y por eso fue que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional se trasladó hace un mes a la isla de Anacoco para reafirmar soberanía, porque la demanda que está incoando Guyana incluye la mitad de la isla de Anacoco e incluso acusan al gobierno o a Venezuela de tener una conducta belicista y que se debe de abstener de cualquier actividad belicista en ese sentido. Cuestión que no ha sido así, porque nunca ha estado bajo reclamación ni la isla de Anacoco, ni mucho menos la salida al delta del Orinoco, como algunos lo denominan, o la fachada atlántica. Y es bueno señalar lo siguiente: en virtud de esta crisis humanitaria que nosotros estamos viviendo en Venezuela, esta catástrofe social, de este problema migratorio que ya las Naciones Unidas le está dando la categoría de refugiados, todo lo que existe en esa zona en reclamación y en la fachada atlántica, que existen riquezas sustentables para beneficio del planeta, pertenece al pueblo venezolano, a estas y a las próximas generaciones. ¿Pero por qué, por ejemplo, se permite que Guyana explote petróleo y otra cosa? ¿Cómo hacer para trabajar en la identificación de las personas que residen en esta zona en reclamación? Porque son personas que no hablan español, son personas que se sienten más guyaneses que venezolanos, entonces debería ser un trabajo de identidad nacional, tanto de oposición como de gobierno, y no debería convertirse en una polémica política. Bueno, por eso fue que nosotros fuimos allá, la Asamblea Nacional, a la isla de Anacoco, para reafirmar la soberanía venezolana. Y por supuesto, siempre ha existido en los tiempos de la democracia, de la diplomacia en términos democráticos, ha habido procesos de identificación y de presencia venezolana. Yo creo que en este es muy importante que el gobierno venezolano desarrolle una política de identificación de los venezolanos que residen allí. Y claro, tenemos un problema global hoy día, que es el problema de la migración forzosa, en donde hay venezolanos que se están trasladando a Guyana. Ya ahí se presenta otro tipo de problemas que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos de los venezolanos que se han desplazado forzosamente. Pero lo importante en este caso es la reafirmación nacional, el hecho mismo que allí se está explotando y explorando por parte de la Exxon y la empresa nacional china, que actúan asociados. Maduro acaba de regresar de China y no dijo absolutamente nada de la exploración petrolera que China está haciendo en la zona de reclamación y en la fachada atlántica, lo que lo lleva a uno a pensar que ellos están entregando la zona en reclamación y están comprometiendo la salida atlántica, me refiero Maduro, a cambio de tener concesiones petroleras de la empresa china en esa zona, por el tema de buscar recursos económicos para Venezuela. Nosotros exigimos que Maduro mantenga o declare enfáticamente que cualquier empresa transnacional que esté violando el Acuerdo de Ginebra, porque esté desarrollando actividades de exploración y explotación en esa zona, no sea reconocida por el Estado venezolano. Nosotros esperamos, la Asamblea Nacional, recuperar la democracia en Venezuela y reafirmamos aquí una vez más que cualquier acto unilateral que se haga en esa zona, cualquier inversión que haga una empresa extranjera,
una empresa petrolera extranjera en esa zona, está violando el Acuerdo de Ginebra y nosotros no vamos a reconocer ningún tipo de concesión. Diputado, ¿cuáles son las próximas acciones que se van a realizar desde la Asamblea Nacional? También he sabido que desde la misma Cancillería la desprofesionalización ha impactado en este tema del Esequibo. No hay personal calificado que conozca todo el proceso, el trayecto del Esequibo. ¿Qué va a hacer la Asamblea en los próximos días, en los próximos meses con respecto a este tema? En primer lugar, ya hemos solicitado una entrevista al secretario general de las Naciones Unidas con la Comisión de Límite, porque si el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas ha considerado que en Venezuela hay una grave violación de los derechos humanos, es decir, delitos de lesa humanidad, y por el otro lado la Corte Internacional de Justicia está llevando adelante un proceso de judicialización de la controversia, ahí hay una incoherencia. Y en consecuencia la Asamblea Nacional, la Comisión Especial, solicitaremos pues que ese proceso que se está desarrollando allí se detenga ese proceso, porque no hay debido proceso en virtud de que el gobierno actual no es un gobierno que esté reconocido por la comunidad internacional y en consecuencia no pueden adelantar un proceso judicial sobre un tema de controversia sin la presencia de un gobierno legítimo. En segundo lugar, vamos a discutir en la Asamblea Nacional la ley de la fachada atlántica, reafirmando legislativamente nuestra soberanía en lo que corresponde a toda la exploración que tiene que ver con los recursos naturales en la zona que constituye la fachada o la salida del delta. En tercer lugar, tú acabas de señalar algo muy importante. Aquí no tenemos un servicio exterior profesionalizado. Vamos a comenzar a discutir una ley de servicio exterior venezolano en donde rescatemos la dignidad del profesional y de la diplomacia de carrera. Porque el gravísimo problema que nosotros hemos tenido aquí en Venezuela es que no hemos tenido una diplomacia de carrera en los últimos 17 años porque ideologizaron la política exterior. Y ahí están las consecuencias en el caso de Guyana. Y hemos tenido consecuencias internacionales porque hemos perdido espacio en los organismos internacionales, en los organismos multilaterales, porque no tenemos personal experto preparado en materia diplomática, porque este régimen de Maduro lo que ha hecho es ideologizar la política exterior y en el mundo exterior las cosas no se manejan de esa manera. Diputado, y esta reunión que tienen planteado con el secretario de las Naciones Unidas, ya enviaron la comunicación, lo van a hacer, ¿tienen más o menos una fecha tentativa? Sí, ya hicimos el planteamiento ante la representación del PNUD aquí en Venezuela, nos dijeron que sí, que se podía hacer la reunión, estamos articulando, vamos a decirte, la logística, cómo debe ir la comisión, porque es muy importante la reafirmación internacional de la soberanía que está haciendo la Asamblea Nacional. Nosotros estamos yendo donde no va el gobierno de Maduro, como fuimos a la isla de Anacoco, donde no han ido ni siquiera los militares, la Fuerza Armada, a reafirmar soberanía, sino que ha dejado que grupos irregulares, comprometidos con mafias y con grupos guerrilleros, tengan toda la zona del arco minero y la zona circundante a la isla de Anacoco, al Esequibo y a toda esa parte de la salida del delta, con grupos irregulares, y allí las Fuerzas Armadas nacionales no hacen absolutamente nada para reafirmar la integridad territorial. Y también quisiera preguntarle, la mayoría de la población desconoce lo que es el tema del Esequibo, ya incluso vemos libros, textos escolares sin la zona en reclamación, una Venezuela que le falta ese pedazo que le corresponde. ¿Hay algunas iniciativas de la Asamblea en los próximos meses para llegar a la población? Sí, primero vamos a poner como en folleto sencillo, en un lenguaje sencillo, para que esté a disposición pues de toda la comunidad, de todas las escuelas. Nosotros hemos aprobado en la Asamblea Nacional que se desarrolle toda una política educativa para que sepa el pueblo venezolano de qué se trata, porque mire, no es cualquier cosa, estamos hablando de 80.000 millones de reservas de petróleo liviano están en esa zona. Y no es el tema fundamental para nosotros el hecho económico, sino que esa es una riqueza que sirve no solamente para Venezuela, sino para el planeta. Nosotros tenemos ahí una propuesta del desarrollo para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que en esa zona los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. O sea, no es un problema simplemente de que el petróleo es nuestro y nos los están quitando. No, nosotros no tenemos una política de exclusión con respecto a Guyana, todo lo contrario. Guyana tiene el derecho
de tener acceso a la riqueza de su territorio para que se desarrolle integralmente. Lo que pasa es que nosotros fuimos víctimas de un despojo histórico y se trata simplemente de reafirmar. Y los jóvenes y los niños de nuestras escuelas, por eso nos pareció sumamente importante la presencia de muchos jóvenes aquí, porque vamos a hacer foros en las universidades. Tenemos la perspectiva de crear el Frente Nacional en Defensa del territorio, que nos va a permitir realizar foros en las academias, en las universidades, en los liceos, en las escuelas. Hoy hubo una presentación o una presencia muy significativa de estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central. Ya tenemos previsto hacer este tipo de presentaciones en la Universidad de los Andes y en otras universidades del país, porque es bueno que el venezolano y los jóvenes sobre todo tengan conciencia y la debida información de que se trata es de defender nuestro territorio, defender a Venezuela, tener una postura nacionalista, no chauvinista, sino nacionalista en función de los altos intereses de Venezuela, que ya basta que por ideologicismo barato se esté entregando territorio y conviertan estas actividades que está realizando Guyana como actos propiciatorios para que el gobierno, en vez de actuar con criterios nacionalistas, están actuando como traidores a la patria. Porque esto que han dejado hacer, que se lleve a la Corte Internacional de Justicia, que haya presencia de grupos irregulares en la zona del arco minero, en la zona de la isla de Anacoco, eso significa simplemente que son traidores a la patria porque no han sabido cumplir su responsabilidad de garantizar la integridad territorial. Muchísimas gracias, diputado. El día de hoy se desarrollaba un foro acá en el Nacional con relación o relacionado al tema del Esequibo. Ahora vamos a conversar también con el profesor Kenneth Ramírez, director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, el COBRI, que ha sido parte de la organización de este evento el día de hoy. ¿Cuáles han sido lo que se ha puesto sobre la mesa el día de hoy sobre el tema del Esequibo? Bueno, en primer lugar, ya celebrar un evento del Esequibo para tratar de posicionarlo en la opinión pública y recordarnos que el problema está allí, porque recordemos que el país, la mayoría del país está en una crisis humanitaria terrible y que realmente a veces esa crisis es tan compleja, tan difícil, que no nos deja pensar en otras cosas. Ya nada más hacer el foro para nosotros es una gran ganancia y es una gran satisfacción. Además trabajando con esa comisión mixta de la Asamblea Nacional que se ocupa del tema y de la mano con el diario El Nacional en sus espacios que nos los ha facilitado, pues ha sido para nosotros extraordinario. Eso en primera instancia. En segunda instancia, evidentemente rechazar lo que ha sido la pretensión de judicializar la controversia de parte de Guyana, quien unilateralmente acudió ante la Corte Internacional de Justicia, y eso evidentemente es contrario al espíritu del Acuerdo de Ginebra, y en esto todos hemos coincidido. Además de ello, hemos coincidido en que, si bien es cierto que no hay que comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, instancia que Venezuela nunca ha reconocido su competencia, el régimen de Maduro ha sido absolutamente pasivo, absolutamente reactivo en lo que es acompañar esta no comparecencia con otras acciones. Ahí tenemos el caso de una Guyana que se ha movido a través de CARICOM para obtener una declaración de respaldo. Tenemos el caso de una Guyana que se ha movido ante la Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, para tratar de obtener su respaldo, mientras que el régimen de Maduro permanece silente. Sencillamente se ocupa del tema cada vez que hay una reacción. Esto obedece también, evidentemente, que están más concentrados en aferrarse en el poder que en defender los intereses nacionales. Esto también ha quedado claro el día de hoy, manifestar esta preocupación y que tenemos que ser mucho más contundentes sobre el tema. Es necesario que Guyana tratar de forzarla a que regrese a los mecanismos diplomáticos, y eso solamente va a ser posible si tratamos de apretar allí donde Guyana siente que pueden estar lesionados sus intereses, y específicamente es en el tema petrolero, porque la ofensiva guyanesa
está enraizada en todas las concesiones petroleras que ha otorgado en la fachada atlántica, vinculada parte de ella con el tema Esequibo. Por eso Guyana ahora quiere resolver este tema como sea, unilateralmente, en forma rápida, porque lo que quiere es darle seguridad jurídica a esas concesiones, que la más importante, el bloque Stabroek, ExxonMobil señala que de los 9 hallazgos que ha descubierto de petróleo, tiene una proyección que le permitiría a Guyana producir 500.000 barriles en el 2025 y entre 750.000 barriles diarios y 1 millón de barriles diarios en el 2030. Ese es lo que ha despertado esta ambición guyanesa y por eso ha hecho trizas con el espíritu del Acuerdo de Ginebra de conciliación y ha acudido entonces unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia y quiere cerrar esto muy rápidamente. Pero es la Corte, no solamente no es que no tiene competencia, sino que su demanda no sería admisible para conocer el tema marítimo, porque en todo caso lo que pidió Guyana por un lado es que la Corte declare el laudo arbitral de 1899, cosa que además nosotros no reconocemos en nuestra Constitución, en el artículo 10, que declare ese laudo como perfecto y definitivo. Pero resulta que ese laudo no se ocupa sobre los temas marítimos. Entonces no puede pretender Guyana que la Corte va a entrar allí, o sea, porque serían todo un exabrupto jurídico. Entonces lo que pedimos realmente es que el régimen de Maduro se ocupe del tema, que realmente haga la palabra de unidad nacional, la llene de realidad, porque hasta ahora lo que hemos observado es que hacen llamados retóricos a la unidad nacional, pero no convocan a las academias, no convocan a los sectores sociales y no se sienta con otros poderes públicos, como el caso de la Asamblea Nacional, para tratar de tener una posición unificada y objetar lo que es este acto inamistoso de Guyana, que además ha acompañado sistemáticamente con una diplomacia asertiva, que en favor de los intereses guyaneses. Ahora, y nosotros necesitamos algo similar. Doctor, ante esta opacidad por parte del gobierno venezolano, ¿existe la alerta de perder el territorio de la Guayana Esequiba? Existe la alerta de que... ¿Y a corto o mediano plazo? Existe la alerta de que Guyana avanza, existe la alerta que los errores, las omisiones de las últimas décadas, lo que nos ha llevado es que a Guyana haya avanzado en su pretensión de judicializar la controversia, que ya está en la Corte, que la Corte organizó la fase escrita. Guyana va a presentar la memoria el 19 de noviembre. Venezuela tendría que objetar competencia o mantener la no comparecencia, pero acompañada de una diplomacia asertiva en los próximos meses. Entonces, eso es lo que no vemos de parte del régimen Maduro. Vemos que sencillamente cada vez que Guyana avanza, entonces reacciona. Cada vez que hay un gran titular en la opinión pública, entonces es que reacciona. Entonces, este foro lo que ha hecho es tratar de mantener y recordar a toda la opinión pública nacional que el tema sigue allí y que el régimen Maduro no se ocupa, que la opacidad se mantiene. Además, con la gravedad de que no tenemos ahorita una cancillería que tenga una profesionalización que se pueda ocupar del tema. Es decir, de nosotros nos ha llegado la información de quien está ocupado ahorita del tema son abogados penalistas que no conocen del tema de derecho internacional, que no conocen de la materia de relaciones internacionales. Es una irresponsabilidad. Entonces, en este sentido, hay que ser mucho más firme en la defensa de los intereses nacionales y nosotros desde la sociedad civil, trabajando en este caso con la Asamblea Nacional, pero abierto incluso a llenar de realidad esa unidad nacional de la cual tanto hablan, que a aceptar cualquier tipo de, digamos, de oportunidad para que todos juntos defendamos los intereses nacionales venezolanos. Profesor, estas actuaciones de Guyana, esta actuación unilateral, pero que también hemos visto respaldo, por ejemplo, de Brasil hacia Guyana, ¿sería una nueva sería una actuación de realismo político en este caso? Bueno, Guyana ha sido muy hábil en conjugar intereses de distinta índole. Está jugando en función de sus intereses. Ha logrado el respaldo de Brasil, ha logrado el respaldo incluso de algunas declaraciones de algunos funcionarios de Estados Unidos que no tengo información si realmente esto es una política de Estado de parte de los Estados Unidos. En todo caso, sería un cambio de posición, pero incluso hasta eso se ha producido funcionarios diplomáticos que están acreditados
acreditados ante Guyana, por supuesto el respaldo de la Mancomunidad Británica de Naciones y de la CARICOM. ¿Y Venezuela qué hace? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está la diplomacia venezolana tratando de explicar nuestra posición de que esto que nosotros estamos reclamando son nuestros derechos que fueron usurpados por una potencia hegemónica en el siglo XIX? ¿Dónde está esa explicación de que no son 2/3 del territorio guyanés, es 1/7 de nuestro territorio el que estamos reclamando? ¿Dónde están los actos asertivos de tratar de desmontar esas concesiones que se han otorgado? Porque muchos hablan de ExxonMobil, pero ahí hay empresas chinas, hay empresas canadienses, hay empresas europeas. ¿Cuáles son las labores que se están haciendo? Todas estas preguntas se las hacemos desde la sociedad civil al régimen de Maduro, a la Cancillería del régimen de Maduro. Le exigimos que acompañe la no comparecencia de otras acciones que realmente hagan avanzar nuestros intereses. ¿Cómo están haciendo comparecer? Porque el estatuto de la Corte es claro. Si usted puede no comparecer, pero puede informar a la Corte Internacional de Justicia de cuáles son sus posiciones. Más allá de la carta que entregó la ciudadana Delcy Rodríguez ante la Corte Internacional de Justicia, ¿cuáles otras acciones se han hecho? ¿Dónde está nuestro libro blanco, por ejemplo? Que aunque nosotros no nos presentemos, establezca nuestra posición y la comunidad internacional sepa qué es lo que estamos reclamando, por qué objetamos competencia o por qué la demanda de Guyana es inadmisible. Todas estas preguntas las dejamos en el aire y es importante que todos los venezolanos, a pesar de nuestros padecimientos y nuestro sufrimiento diario, no olvidemos que este problema también es importante no solo para esta generación, sino también para el futuro. Las futuras generaciones requieren todos esos recursos y además mantener la salida al Atlántico, que es clave para el futuro del país. Pudiésemos decir que mientras se mantenga el régimen de Nicolás Maduro, Guyana lleva un paso adelante para quedarse con el Esequibo. Lamentablemente hasta ahora ha sido así. Y no solamente como presidente, Maduro fue canciller de Hugo Chávez. Entonces, si alguien tiene mucha responsabilidad de que esto esté en la Corte, es el propio Nicolás Maduro, que al final del día fue canciller y él lo dijo sin ningún tipo de preparación, porque a él le encanta preguntarle a mucha gente que cuál es su formación. Pues el caso de él ninguna, y sin embargo fue canciller y ahí tienen los resultados. ¿Cuáles son las nuevas acciones que se van a hacer desde el COBRI para seguir en esta batalla por el Esequibo? La Asamblea Nacional nos indicaba en representación del diputado Williams Dávila que van a pedir o solicitar una reunión con el secretario de las Naciones Unidas. ¿Cuáles van a ser las acciones del COBRI en los próximos meses? Bueno, nosotros estamos fomentando la unidad de todas las organizaciones de la sociedad civil que de alguna u otra manera, bien sea activistas, bien sea la academia, bien sea a través de interesados, nos agrupemos y tratemos de discutir el tema, mantener el tema en la agenda, que no se nos olvide observar muy de cerca lo que está haciendo Guyana, seguir exigiendo posiciones acorde con lo que son nuestros intereses nacionales con firmeza al régimen Maduro, seguir tendiendo la mano a que si es necesario conversar con funcionarios de este gobierno sencillamente para defender los intereses nacionales, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué no convoca el Consejo de Defensa de la Nación? Eso está en la Constitución y pudiera ser un marco en donde todos los poderes públicos se coordinen. Esas han sido nuestras declaraciones. Nosotros también, aparte de eso, estamos haciendo, por supuesto, contactos con otros think tanks en el exterior para aclarar cuál es nuestra posición histórica, por lo menos en ese nivel de interlocución que tenemos. Pero aquí quien tiene la principal carga en la defensa de los intereses nacionales es el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, profesor. Escuchábamos las palabras del profesor Kenner Ramírez, quien es el director del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales. El día de hoy realizaban una actividad junto a la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional. Ambos, el diputado Williams Dávila en representación del Parlamento y el profesor Kenner Ramírez, insisten en que la responsabilidad de la permanencia del territorio Esequibo hacia los venezolanos es del régimen de Nicolás Maduro. También el profesor Ramírez indicaba que mientras este régimen se haga oídos sordos a este litigio, a este diferendo, es probable que Venezuela pierda esta parte de su territorio. Ellos indicaron que van a seguir trabajando, realizando foros desde la Asamblea Nacional. Está previsto seguir insistiendo en una posible reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para llevar más detalles sobre este caso e insistir en que no reconocen este laudo arbitral de 1899. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.